Sevilla wordt gehouden. Het is dan 500 jaar geleden dat Columbus vanuit deze stad zijn ontdekkingsreis naar Amerika begon. De locatie is een eiland in de Guadalquivir-rivier op een steenworp afstand van het oude centrum van Sevilla. Santa María de las Cuevas, un monasterio cartujo fundado en el año 1400 por el arzobispo de Sevilla. Fue primero ermita franciscana, después monasterio cartujo, más tarde cuartel general de las tropas napoleónicas y por último, hasta 1982, fábrica de cerámicas. En 1992 se convertirá en museo de su propia historia, en centro monumental de la Exposición Universal que tendrá lugar en España junto a la ciudad de Sevilla, en la isla de la Cartuja. Por primera vez, una exposición universal se sitúa en un escenario histórico ligado a los hechos y personajes que conmemora, la era de los descubrimientos. En 1992 se conmemoran los 500 años del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Santa María de las Cuevas fue para Cristóbal Colón y sus herederos lugar de refugio y de descanso. Aquí depositó el almirante sus archivos personales, su biblioteca y sus ahorros, y mantuvo hasta su muerte en 1506 una estrecha relación con los monjes de este monasterio, quizás en busca del saber de los monjes y de sus libros, o de su influencia y apoyo como intermediarios en sus proyectos de viajes. En esta tumba reposaron sus restos durante 27 años hasta 1536, en que fueron trasladados a Santo Domingo. En la Cartuja permaneció el archivo personal de Cristóbal Colón, su correspondencia completa con los reyes católicos, sus privilegios y títulos, libros, mapas, cartas de navegación y el testamento donde expresaba su deseo de ser enterrado en la isla de Santo Domingo, o la Española, como la llamó el navegante en su primer viaje. Y es allí, en la República Dominicana, la Española, donde el rey Juan Carlos sugería en 1976, en el primer viaje de un monarca español a América, que el 5º centenario se celebrara con una exposición universal. Quiero terminar complaciéndome en proclamar oficial y solemnemente, de acuerdo con el reglamento de la Oficina Internacional de Exposiciones, la sede de Sevilla para la Exposición Universal de 1992. En 1986 se proclamaba a Sevilla sede oficial de la Exposición Universal. Inmediatamente se iniciaban las obras en la isla de la Cartuja, comenzando con la restauración completa y minuciosa del monasterio, sus capillas, jardines y huertas que habrían de presidir la Expo 92. Junto al monasterio de la Cartuja se conservarán por su peculiaridad los hornos de la fábrica de cerámica que hizo famosa las lozas de la Cartuja, trasladada a Sevilla hace pocos años. Igualmente se respetará el ombú o árbol de bella sombra, originario de Argentina y Perú.
traído desde América por Cristóbal Colón. Junto a él se plantarán para la Expo 92 350.000 árboles y plantas de 400 especies diferentes de los 5 continentes y más de 35 kilómetros de setos, ya en cultivo y crecimiento desde hace 3 años. En el recinto se incluirán 50 hectáreas de parques y jardines. En Sevilla visitamos la sede del comisario general de la Expo 92. Es una conmemoración en el sentido de que es un recuerdo de un gran acontecimiento histórico. Y la conmemoración del 5º centenario de ese descubrimiento de América le sirve de motivo de convocatoria, también de motivo de reflexión, porque en definitiva toda exposición universal tiene un tema, el de esta es la era de los descubrimientos, y se trata de reflexionar y de rendir tributo a lo que la humanidad debe a la capacidad del genio humano para crear lo nuevo, para inventar. Y en ese sentido, la fecha de 1492 pues sirve como un punto de referencia, también como un punto de partida. Se trata, por consiguiente, no solo de recordar el pasado, sino también de proyectar el futuro. Una vez concluido el diseño general, los arquitectos, ingenieros y urbanistas, entre otros muchos, comenzaron a trabajar para llevar a cabo y en el tiempo previsto todas las obras. Faltan 2 años para el 20 de abril de 1992, el día en que la Expo abrirá sus puertas a los visitantes de todo el mundo. Se ha llevado a cabo una gran obra de infraestructuras. Bajo tierra, un cableado total de fibra óptica, doble circuito de seguridad de energía eléctrica, conducciones de gas y agua y sofisticadas redes de comunicación para servir a los millones de visitantes y a las empresas que se instalarán finalizada la exposición el 12 de octubre de 1992. En enero de 1987 se colocaba la primera piedra y comenzaban los trabajos de construcción. Un proyecto que incluye pabellones de exhibición, zonas de entretenimiento, lagos, canales, puentes, un helipuerto y un monorraíl, entre otras muchas instalaciones. Nos encontramos en este momento en uno de los edificios de espectáculos de la Exposición Universal Sevilla 1992. Estas son las obras del auditorio al aire libre que con un escenario de 3.000 metros cuadrados brindará espectáculos cada noche del 92 a los visitantes de la exposición. Está enclavado en torno al canal que tenemos enfrente de nosotros, al canal de los descubrimientos y camino de los descubrimientos. Aquella zona de allá es el área internacional donde se situarán todos los pabellones participantes, y a mi espalda tenemos el río en su trazado primigenio, el río Guadalquivir. Para 1992 se abrirá un nuevo cauce para el río Guadalquivir y se creará una nueva dársena que facilitará el tráfico fluvial, además de devolver a la ciudad un hermoso paisaje. Este es aún hoy día el único río navegable de España. Hasta 6 puertas de acceso tendrá el recinto de la Expo, que se unirá a la ciudad por 7 nuevos puentes y pasarelas, grandes obras de ingeniería levantadas en un plazo récord.
la inversión es del orden de los 75.000 millones de pesetas. Si a eso le sumamos todo el tema de exhibiciones y exposiciones de dentro de los pabellones, podemos llegar a los 85.000 millones de pesetas aproximadamente, sin contar lo que son operaciones y mantenimiento de la exposición. Una de las preocupaciones nuestras y en la que estamos trabajando de acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla y también con la Junta de Andalucía es la utilización de todo este territorio, la rentabilización de todo este territorio en el 93. Se han hecho y se siguen haciendo estudios de cómo acertar en el uso que se ha de dar a esto para que tenga utilidad a Sevilla y a Andalucía y a España después de la exposición. La Expo 92 está dando y va a seguir dando empleo directo e indirecto, y además también por las obras de modernización y de actualización que se están haciendo con motivo de la exposición. Quiero decir que todas las obras de infraestructura del entorno de Sevilla, las rondas, el plan ferroviario, el levantamiento del tapón de Chapina y luego los pabellones y todo lo que estamos haciendo aquí, evidentemente que va a suponer una disminución del paro en esta zona, ¿no? La exposición y sus preparativos están ofreciendo, en efecto, las posibilidades de trabajo más insospechadas. Ik spreek Nederlands omdat ik in Nederland ben geboren. Mijn ouders zijn daar 20 jaar gebleven. En 4 jaar geleden besloten ze terug te komen hier naar Spanje. Nu heb ik werk gevonden, dankzij Expo 92 en ook dankzij mijn Nederlands. La exposición ha conseguido ser de verdad una exposición universal también en el sentido geográfico. En ese sentido podemos estar satisfechos de que hemos batido marcas anteriores. Las exposiciones universales se celebran muy de tarde en tarde y por consiguiente lógico es que cada exposición supere a la anterior en número de participantes y en importancia de contenido, de riqueza. En 1970 en Osaka, Japón consiguió 77 países participantes. Nosotros tenemos ya 102 países participantes. Y como lo decía, de una gran variedad en cuanto a procedencia geográfica de todos los continentes, de todas las partes del mundo, de todas las culturas, que es muy importante. Europa va a participar de una manera muy relevante. Es una exposición en Europa, es una exposición en territorio de la Comunidad Europea. Eso quiere decir que la participación de Europa será muy importante. Y lo prueba el grado de interés de todos los países. No solamente todos los miembros de la Comunidad Europea estarán presentes, podemos decir que toda Europa del este y del oeste. Los organizadores y participantes construirán más de 100 pabellones, además de otras instalaciones como 16 zonas de entretenimiento, 96 restaurantes, 10 bancos, 10 oficinas de información y un servicio de embarcaciones y un espacio para más de 40.000 vehículos. En total, más de 2 millones de metros cuadrados. Vamos a hacer en un escenario además muy bello, en un monasterio del siglo XV, una exposición acerca de qué era el mundo antes de 1492. Después, continuando en esa línea de desarrollo histórico, vamos a pasar revista, naturalmente con un criterio antológico selectivo, a 5 siglos de descubrimientos. Vamos a tratar un tema monográficamente, que es la navegación, los descubrimientos, los avances, los progresos que la humanidad debe a la navegación.
Y finalmente vamos a presentar de una ciudad, de una capital, de una provincia, incluso de una región. El efecto de una exposición se va a notar en todo el territorio nacional. España es la organizadora, el gobierno español es el responsable de la organización de la exposición y por consiguiente toda España va a notar los efectos de la exposición. Naturalmente, con mayor intensidad se van a notar en la ciudad sede, en Sevilla. La gran oportunidad de celebrar en Sevilla la Exposición Universal de 1992 se considera como la gran ocasión de que Andalucía se incorpore al proyecto de modernidad de Europa. Significa también que Sevilla, como capital del sur de Europa, como capital de la región, se construya como tal. En este sentido es importante hacer ver que el conjunto de obras que se realizan en toda Andalucía, el conjunto de obras que se están construyendo en la ciudad de Sevilla y en su área metropolitana, son la ocasión idónea para que Andalucía ofrezca en el año 92 una capital, una ciudad como Sevilla, en el cual las grandes obras no van a ser solamente una obra puntual, sino el conjunto de inversiones que todas las administraciones públicas están desarrollando y que merecen especial atención algunas de ellas. Por ejemplo, Sevilla va a tener un nuevo aeropuerto en el cual los visitantes a la exposición van a poder contar con una gran terminal de extranjeros, de internacional, va a tener una gran estación central, va a tener toda la red arterial viaria y toda la red ferroviaria construida de nuevo para la exposición y va a contar además Sevilla con un gran espacio público, una gran ciudad, un gran espacio nuevo a incorporar a la ciudad de Sevilla, que es la isla de la Cartuja. La exposición va a tener la mitad de esa isla, unas 200 hectáreas, pero hasta 400 hectáreas habrá un gran parque metropolitano, unos equipamientos deportivos, unos equipamientos culturales, edificios administrativos y espacios libres para que la ciudad de Sevilla pueda contar además con el gran equipamiento cultural que es la Ópera de Sevilla, que se está construyendo en la propia ciudad de Sevilla, y un conjunto a su vez de obras de carácter cultural que al mismo tiempo que se hacen como obra nueva, se está intentando recuperar el casco histórico, adecentrar la ciudad, dignificar la trama urbana, para que Sevilla no solamente sea una muestra de esa modernidad, sino un reflejo de la historia, de la tradición y de esa cultura que coloca a Sevilla en el escenario del año 92 como una de las grandes ciudades del año 2000. La exposición de 1992 estará totalmente integrada en la ciudad de Sevilla. Por tanto, esta ciudad también ha de prepararse para esa fecha. El estado de la ciudad era bastante atrasado en cuanto a su nivel de infraestructura y en ese sentido hay una cantidad importante de inversiones, hay una cantidad de obras que eran inaplazables, pero que se han acometido en este momento, y creo que ha sido un reto importante, pero que lo va a ser mucho más a partir del 93. Y el reto consiste en si los sevillanos vamos a saber aprovechar ese impulso que supone la Exposición Universal para no solamente que sea una puesta al día de la ciudad, solamente sus infraestructuras, sino también en el espíritu de la ciudad. Hay desvíos, calles cortadas, grandes obras públicas, pero la gente tiene conciencia de que estamos en un momento histórico para la ciudad, histórico en el sentido que expresábamos de unas grandes infraestructuras necesarias para Sevilla. Y cuando un sevillano está en un atasco, en una calle, lleva parados a lo mejor 10 minutos porque el tráfico está muy congestionado, la gente sabe que tiene que soportar eso en beneficio de la ciudad. Y hasta ahora está siendo comprensivo. Yo estoy convencido de que los sevillanos pensamos todos que lo importante no es el año 92, lo importante es el año 93. Una vez pasada la exposición, cuando la ciudad va a tener que empezar a digerir las grandes inversiones que se han hecho y a saber afrontar el futuro en base precisamente a esas innovaciones y a esas grandes infraestructuras de que se está dotando la ciudad.
Algo ya sin duda habitual para los sevillanos en estos días es Curro, la mascota de la Expo. El que algo quiere, algo le cuesta, ¿eh? Y como es lógico, tenemos que pasar inconvenientes para después tener las ventajas. Es estupendo, muy estupenda, muy bueno, muy bueno. Buenísimo, vamos. Una cosa muy buena. Me parece muy bien, sobre todo para Sevilla. La exposición universal puede ser un acontecimiento muy importante para Sevilla, yo creo que definitivo. En todos los sentidos, en el sentido económico y en el sentido de promoción de la ciudad. La ciudad de Sevilla tiene ya experiencia en crear acontecimientos internacionales. En 1929 ya fue sede de una exposición, cuyo proyecto ha quedado desde entonces en su casco urbano. Legados de aquella exposición son aún el Puente de Alfonso XIII, el entonces Pabellón de México o el de Perú y la hermosa avenida de las Palmeras. La exposición del 29 no fue una exposición universal, fue una exposición local y por tanto con el patrocinio y el costo a cargo fundamentalmente del ayuntamiento de la ciudad, aunque en alguna medida también intervino la administración central, pero era una aventura ciudadana. En el caso de la exposición universal es el Estado el que asume el riesgo, es el organizador, es el responsable frente al organismo internacional, que es la Oficina Internacional de Exposiciones de París, y por tanto prácticamente todas las inversiones proceden del Estado. Incluso muchas de las inversiones de la ciudad se hacen con financiación estatal. Eso a su vez repercute en el bolsillo general de todos los españoles. Por tanto, a los sevillanos nos va a costar, pero en la misma medida que les vaya a costar también a cualquier otro ciudadano español. Está financiando hasta ahora gracias a las inversiones, en primer lugar, de los presupuestos generales del Estado, de otras administraciones, la Junta de Andalucía, como la Administración Regional, el Ayuntamiento de Sevilla, como Administración Local, la Diputación, Administración Local de la provincia de Sevilla, pero no solamente con inversión pública, sino también con inversión procedente de fuentes privadas. Lo que llamamos en términos generales la comercialización de la exposición está dando una gran capacidad de ingresos a la entidad organizadora. Esto quiere decir que el gran presupuesto de la exposición se podrá sufragar, además de estos ingresos por comercialización, naturalmente después hay otros que son los ingresos por taquilla, pero además se están haciendo inversiones que van a ser duraderas. La ordenación de la isla de la Cartuja, su infraestructura, sus edificios van a quedar como una riqueza posterior. Quiero decir que el esfuerzo no es solamente de España, es de los participantes. Los participantes en una exposición universal tienen que pagar a sus propios pabellones, tienen que mantenerlo. Por consiguiente, ese esfuerzo se ve incrementado con el esfuerzo económico presupuestario que están haciendo los participantes. Dit is een initiatief wat in belangrijke mate tot stand gekomen is door de exportbevordering en economische voorlichtingdienst van Economische Zaken en vooral de directeur, de heer De Jong. Het samengaan van overheids- en bedrijfsleven, dat blijkt uit het bestuur, maar blijkt zeker uit het comité van aanbeveling, waar Prins Claus de beschermheer is en een aantal ministers vertegenwoordigd zijn, de heren Lubbers, Brax en Van den Broek.
En verder organisaties en de vertegenwoordigers uit de toppen van de Nederlandse bedrijven. De wereldtentoonstelling Sevilla 1992, de eerste sinds Osaka in 1970 en de eerste in Europa sinds Brussel in 1958. Het zal ook de laatste wereldtentoonstelling van deze eeuw worden. En het is ook veruit de grootste die ooit geweest is. Het is essentieel dat Nederland heel goed naar voren komt. Een belangrijke rol daarin speelt het paviljoen. Het is een heel modern paviljoen, sprekend voor onze tijd. Het is origineel. In vergelijking met andere landen lopen wij gelukkig vooraan met de voorbereidingen van de bouw en de organisatie van het paviljoen. Het paviljoen heeft een omvang van 45 bij 45 meter, 23 meter hoog. En heeft 3700 vierkante meter aan expositieruimte. Het gebouw wordt in 1991 in Sevilla opgezet. Het wordt hier in delen gefabriceerd en dan naar Spanje verscheept. De voorbereidingen die in Sevilla plaatsvinden zijn indrukwekkend. Er wordt daar door de Spanjaarden enorm veel werk verzet. Infrastructuur onder andere, betere treinverbindingen, een nieuwe autoweg, bouw van hotels, bouw van woningaccommodatie en natuurlijk alle voorbereidingen op het terrein zelf, die van grote omvang zijn. De Spanjaarden bereiden niet alleen voor, wij moeten het ook doen en de Spanjaarden presteren en alle landen presteren daar heel veel, dat zult u te zijner tijd zien. Wij moeten het ook doen als Nederland en dat zullen we doen onder het motto Holland Made in Europe. Een motto dat gekozen is omdat onderzoekingen uitwijzen dat wij toch heel duidelijk als een Europees land gezien worden. Expo 92 ha despertado un interés muy grande entre los medios de comunicación extranjeros. La prueba de ello es que desde marzo del año pasado, que nosotros comenzamos una campaña internacional de prensa, hemos recibido aquí en el recinto de la Cartuja 240 periodistas extranjeros, principalmente europeos, de Japón y de Estados Unidos. Y hemos conseguido una cobertura de prensa bastante voluminosa, como se puede apreciar, y también en radio y en televisión. Nosotros esperamos unos 20 millones de visitantes en el recinto de la exposición. El fenómeno del alojamiento, nosotros lo tenemos muy bien programado, creo, y naturalmente no podemos concentrarlo exclusivamente en Sevilla, sino extenderlo en un territorio amplio. Se van a facilitar, pues, las comunicaciones de Sevilla y Andalucía, incluyendo trenes de alta velocidad. Se sustituirán 2 antiguas estaciones por otra central nueva, y se modificará el ancho de vía para conectar con la red española a la red europea. Se ampliará considerablemente la capacidad del aeropuerto y la nueva red de carreteras y la autovía de circunvalación que rodeará el centro urbano ya están en marcha. Se pretende así hacer más asequible todas las capitales y centros españoles. La Exposición Universal de Sevilla promete para 1992 un nuevo sur.